Familia, vida en plenitud, muy buenos días. Qué bueno compartir con ustedes nuevamente en esta mañana y tener este tiempo de afirmación, este tiempo de poder entender, de poder avanzar en el crecimiento, de ese entendimiento de las verdades presentes que son impartidas a nuestra vida. Señor, gracias. Gracias porque estamos bendecidos en ti. Gracias porque, aun como tu palabra dice, el mismo Espíritu nos lleva a entender todas las cosas, el mismo Espíritu nos enseña todas las cosas, pero en esa función y en esa asignación que tú nos has dado como hijos tuyos, Señor, queremos avanzar, queremos crecer, queremos escudriñar, queremos entender esas verdades de la gracia y del nuevo pacto que tú pones en nuestras vidas para que sean asimiladas y entendidas, Dios, y poder llegar así a una expresión plena de la plenitud de vida, de la vida de Cristo en nosotros, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno, mis amados, estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes y poder expresar seguramente lo que tenemos en nuestro corazón, poder ser afirmados en esas verdades que el Señor nos está entregando día a día. Hemos estado hablando mucho de ese Cristo corporativo, de esa pluralidad en la unidad, de esa diversidad en la unidad. Y precisamente hace 8 días estuvo hablando Lisbeth y Roberto de esa pluralidad en la unidad y como ejemplo en el matrimonio, ¿no? Que veíamos que aunque sean diferentes, ambos caminan hacia un mismo propósito. En la enseñanza pasada que estuve dando personalmente, estuvimos hablando de cómo Dios a través de su Hijo Jesucristo estableció ese cuerpo, ¿no? Y en el entendimiento de esa realidad, en el entendimiento de ese cuerpo, pudimos conocer ese proceso de Cristo para impartirse en sus hijos, que es muy importante que lo podamos entender. Vimos ese Cristo encarnado, vimos ese Cristo crucificado, vimos ese Cristo resucitado, que era necesario que todo este proceso sucediera. Casi que lo tomo como un tipo de la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios, un proceso de formación, un proceso de crecimiento que es necesario para cumplir un propósito. Todo se da en medio de ese propósito eterno. Cristo encarnado, Cristo crucificado y Cristo resucitado. Si esto no se hubiera dado, o alguna de estas cosas no se hubieran dado, creo que no estaríamos aquí y creo que no sé cuál sería la condición de la humanidad en este tiempo. Pero hoy quiero complementar un poquito estas tres partes, ¿no? Ese Cristo encarnado, ese Cristo crucificado, ese Cristo resucitado. Y quiero llegar a una parte importante y esencial que es el Cristo ascendido y el Cristo impartido. ¡Wow! Esto no terminó en el Cristo resucitado. El Cristo resucitado no llegó a un punto donde se quedó quieto, no, sino que tuvo que suceder algo. Y en medio de ese suceder algo está el Cristo ascendido. Resucitó, pero hay otro proceso, ascendió, subió al Padre, al lugar que le correspondía. Hechos 1:10 al 11, vamos a leer Hechos 1:10 al 11, que es importante en el entendimiento de este Cristo ascendido. Y yo quiero que hoy vamos a ver esto, pero quiero que podamos entender con plena claridad qué es lo que quiero dar a conocerles a cada una de sus vidas y que podamos todos entender que era necesario que todo esto aconteciera con un propósito. ¿Cuál propósito? De establecer un cuerpo, de establecer una eclesía que representara al Padre Eterno aquí en la tierra. Hechos 1:10 al 11, vamos a ver ese Cristo ascendido. Y estando ellos, que esto todo es evidencia de lo que sucedió, ¿no? Estando ellos, quienes los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Era necesario que él ascendiera. El mismo Jesús lo declaró: es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga a vosotros.
Era necesario en el proceso, en el macroproyecto de Dios, es necesario que Él ascendiera a los cielos y tomara la posición al lado de su Padre, a la diestra de su Padre. Y aún los discípulos como que estaban dudosos, ¿no? Estando ellos con los ojos puestos al cielo, me imagino que con sus ojos llorosos, entre tanto que Él se iba, ellos miraron cuando Él ascendió, y aquí se pusieron a ellos 2 varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Wow! Tremendo. El apóstol Pablo también lo clarifica de una manera especial y en medio de tantas revelaciones que tiene el apóstol Pablo, de una manera contundente, habla de ese Cristo ascendido que traspasó los cielos y se sentó a la majestad de Dios en las alturas. Jesús subió a los cielos como ese Cristo ascendido. Claro, todos lo conocían como Jesús, pero ese Jesús subió a los cielos como ese Cristo ascendido. Traspasó los cielos, se sentó a la majestad de Dios en las alturas. Jesús subió a los cielos para ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Cristo ascendido es coronado como Rey. Ese Cristo ascendido se sienta a la diestra de Dios y desde allí ocupa una posición como cabeza del cuerpo. Era necesario que esto sucediera para cumplir con su propósito eterno. Era necesario que todo esto aconteciera para cumplir con ese propósito eterno de Dios. Efesios 1, 19 al 21. Efesios 1, 19 al 21. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, pero no se quedó allí, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Era necesario que Él ascendiera a los cielos y tomara esa posición de Hijo glorificado allí al lado del Padre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla, para darle toda autoridad, para darle todo poder, para darle todo señorío. ¿Para qué? Para que Él pudiera así cumplir con su propósito eterno. Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, el Cristo ascendido, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Lo que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. ¡Wow! Era necesario que Él fuese reconocido en la majestad de las alturas por los mismos ángeles, que el mismo Padre le da ese reconocimiento, esa majestad, esa gloria. Era necesario que todo esto sucediera, porque cuando Él asciende, casi que prácticamente está diciendo, estoy cumpliendo con todo lo que el Padre me había dicho que tengo que cumplir. Y eso tiene que ser un motivo de satisfacción, de alegría y de gozo para nosotros sus hijos. El entendimiento de ese Cristo ascendido. Conocer que ese Cristo ascendido lo logró todo por nosotros. Conocer que ese Cristo ascendido satisfizo las necesidades, los requisitos del Padre para cumplir el propósito eterno de salvarnos, de redimirnos, de traer vida eterna, de liberarnos de la esclavitud, de vencer todo demonio, de vencer todas tinieblas, de traer luz a la humanidad. ¡Wow! Si eso no nos da un motivo de alegría, yo no sé. Y eso es lo que quiero que miremos hoy. Que eso tiene que llenarnos de mucho gozo, de mucha libertad, de mucha alegría. Ya no hay diablo que me domine, ya no hay diablo que quiera vencerme, porque ya está derrotado en la cruz por Cristo. A veces le echamos la culpa a Satanás de todo lo que nos sucede. Señor, ¿y por qué las finanzas van mal? Es Satanás. No, van mal porque hiciste un mal negocio, porque derrochaste el dinero, porque no fuiste un buen administrador. Señor, ¿y mi salud? Señor, es el diablo. No, es que nunca cuidaste tu salud. Es que nunca te propusiste a comer sanamente, a administrar tu cuerpo. Y todos le echamos la culpa.
te resbalas en la calle y te caes y culpa de Satanás me hizo caer, me tropecé, me pelé la rodilla. No, por no fijarte por dónde caminas. Wow, esa es una realidad. El apóstol Juan, aún mirando todo esto, queda rendido con profunda perplejidad al escuchar las palabras de Jesús como el Cristo ascendido, cuando proclama su victoria allí en los cielos. Apocalipsis 1, 18. Vamos a mirarlo. Apocalipsis 1, 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Wow. Un grito de victoria que dice el apóstol Juan, que quedó como rendido a sus pies, quedó como muerto a sus pies, cuando escucha ese grito de victoria allí en los cielos. El que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esto tiene que ser un motivo de gozo. El Cristo ascendido vive. ¿Para qué? Para cumplir ese propósito eterno de impartirse a nuestros corazones. ¿Y para qué más? ¿Solo impartirse? No, para cumplir con el diseño de Dios, de establecer un cuerpo que le represente aquí en la tierra y que le dé a conocer. Wow. El Cristo ascendido, cuando llegó al cielo, exclamó al Padre, como dice aquí al final, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tomó todo dominio, toda autoridad. Cuando llegó al cielo, yo creo que exclamó allá de una manera contundente, Padre, tengo las llaves. Hemos recobrado el dominio, hemos recobrado el propósito sobre la tierra. Pero ¿sabes lo más impresionante de esto? Y que quiero que tú seas consciente de esta realidad, que Cristo no guardó las llaves para Él, sino que se las entregó a la iglesia. Ahora tú y yo tenemos la responsabilidad que con las llaves que el Padre Eterno nos ha entregado, darlo a conocer aquí en la tierra, ser sus representantes, ser luz del mundo, ser sal de la tierra, evidenciar la naturaleza de hijos de Dios que tenemos unas llaves que Él nos ha dado, las llaves de ese reino. Mateo 16, 18 al 19. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué le fueron entregadas las llaves a Pedro? ¿Por qué? Porque en el establecimiento de la eclesía, Pedro venía a ser digámoslo así, el primer representante de esa eclesía. Y él necesitaba entender la realidad de que ahora tenía que funcionar en un diseño y en una medida diferente. Tú eres Pedro, yo también te digo, tú eres Pedro. Antes de que sucediera aún, Jesús le estaba diciendo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la roca del conocimiento de ese Cristo ascendido, edificaré mi iglesia. Sobre el fundamento del Cristo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, yo voy a vencer, yo tengo las llaves de la muerte, yo tengo las llaves del Hades, ¿sí? Yo tengo esas llaves y te las voy a entregar a ti como representante de la eclesía, para que la eclesía tenga el poder, la autoridad, el dominio de funcionar como verdaderos hijos de Dios. Ay, Señor, qué bueno entender esta realidad de ese Cristo ascendido que cumple un propósito eterno maravilloso. Ese Cristo ascendido que nos da todas las cosas, es casi la culminación de ese proceso, de ese proyecto, de ese macroproyecto de Dios. Pero ahí no termina todo, hay algo más. Pero ya en ese Cristo ascendido están entregadas tantas cosas, están dadas tantas cosas para la eclesía, para que funcione como verdaderos representantes de ese reino eterno, con autoridad, con dominio, con señorío, lo que en Génesis 1, 26 al 28, en el propósito eterno se le entrega a Dios. Aquí se recupera, pero de una manera gloriosa, de una manera abundante, de una manera superlativa, si así puedo llamarlo. Todo ese propósito. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicados, señoread, tened dominio. Todo eso se recupera aquí.
En el primer Adán se perdió todo eso, pero en este postrer Adán, en este segundo Adán, en este Adán que es su espíritu vivificante, que trae vida, si recuperamos todo ese propósito que se había perdido allí. Por eso dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Eclesía amada, Casa Vida en Plenitud, tú tienes la llave, tienes el dominio, tienes la autoridad, tienes todo ese delegación de Dios para tu vida, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Wow, si estás alineado al diseño, a la verdad presente, al diseño de Dios, todo lo que tú digas conforme a ese diseño, a esa verdad, será hecho en Cristo Jesús, por ese Cristo ascendido. Wow. Cristo cumplió toda la ley. Cristo quitó la maldición, recuperó lo que se había perdido y nos volvió al propósito original. Al ascender como ese Cristo glorioso, como ese Cristo ascendido en unión con Él, el Padre nos confiere un rango semejante al que le otorgó al Cristo ascendido. No solo bastó con que nos diera todo esto, sino que aún el Padre nos confiere, por ese Cristo ascendido, nos confiere un rango semejante al que le otorga a ese Cristo, como lo dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo quiero que mires este texto, lo leas, Efesios 2:6. Efesios 2:6. Juntamente con Él, juntamente con Cristo, amado querido de mi corazón, juntamente con Cristo nos resucitó, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y no solo nos resucitó, sino que nos ascendió con Él, y asimismo nos dio un lugar de posición con Él, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Wow. Y quiero recordarles algo que ustedes ya saben. Quiero reafirmar en sus vidas a través de estas dos palabras una realidad que ha sido establecida a nosotros por ese Cristo ascendido. Las palabras juntamente y asimismo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntamente y asimismo proceden de un mismo vocablo griego, sunkatizo. Sun con M, sun y con K. Sunkatizo viene de la preposición sun, que significa o que indica de la misma forma y en igualdad de condiciones. Asimismo, juntamente y asimismo viene de la preposición sunkatizo, viene el vocablo griego sunkatizo de la preposición sun, que indica de la misma forma y en igualdad de condiciones, y katizo, que indica sentar en autoridad, dar una posición, rango o poder. Mi amado, yo quiero que te grabes lo que te voy a decir en esta mañana, Casa Vida en Plenitud, amados que me están oyendo. En otras palabras, Dios nos concede, por medio de nuestra unión con Cristo, la misma posición, autoridad y poder que le confirió a su Hijo, pues nos ha sentado en la misma dignidad y honra que el Cristo ascendido recibió del Padre. Amado, yo no sé si tú estás siendo consciente de lo que yo te estoy diciendo. Yo creo que ni yo mismo estoy siendo consciente de lo que estoy leyendo acá, de lo que he escrito. Dios nos concede, por medio de nuestra unión con Cristo, la misma posición, autoridad y poder que le confirió a su Hijo, pues nos ha sentado en la misma dignidad y honra que el Cristo ascendido recibió del Padre. Amado, Casa Vida en Plenitud, Dios te ha dado la misma posición, la misma autoridad y el mismo poder que le confirió a su Hijo. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Wow. Tú tienes la misma posición, tienes la misma autoridad, tienes el mismo poder que el Padre eterno, por ese Cristo ascendido, que el Padre eterno le confirió a su Hijo amado, porque nos ha sentado, dice, asimismo nos hizo sentar, nos da un lugar de posición, de dominio, de autoridad, mi amado, para ejercer ¿qué? Para
envanecerme, no, para ejercerla, para aplicarla, para ser ese representante de ese reino eterno, para tener una oración que es congruente con el diseño de Dios para nuestras vidas. El Cristo ascendido. Cuán importante es que podamos entender la realidad de ese Cristo ascendido. Pero esto no se queda ahí, como lo dije al comienzo. Esto no se queda ahí. Dios faltaba algo. ¿Qué tal que él hubiera ascendido y todo hubiera quedado ahí? Y la humanidad sin Cristo en su corazón. Faltaba el Cristo impartido. Faltaba ese Cristo impartido en medio del corazón de los elegidos, de los escogidos. Recuerde que Dios desde el comienzo siempre ha elegido un pueblo, eligió una familia, eligió un pueblo, eligió una nación. Siempre tiene un grupo de escogidos. Y en medio de ese propósito eterno, en su soberanía, Él escoge a quien Él quiere. Y se imparte en la vida de que Él quiere. A veces los que decimos que no son los más que son. Por eso dice, lo vil y menospreciado del mundo, escogiste tú. Los que creemos que no son los que más son. Y en otra parte dice, y cuando lleguéis allí, echamos en tu nombre fuera demonios, hicimos milagros, y nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Él se imparte en la vida de quien Él quiere. El Cristo impartido. Era necesario que Cristo se impartiera en el espíritu de sus hijos. Escuche esto. Cristo se imparte en el espíritu, en nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Por eso aún en nuestra carne, en nuestra alma, tenemos dificultades con nuestra alma. Tenemos dificultades con nuestra carne. Lucas Márquez decía algo en esta semana que me impactaba tremendamente. Es la carne. Nosotros en la carne somos como prisioneros de una cárcel de la cual queremos salir. Una cárcel donde a veces nos obligan a hacer cosas. Esa es la carne. Pero el Cristo impartido se imparte en nuestro espíritu de sus hijos, se imparte en el espíritu de sus hijos para así cumplir a cabalidad con su propósito eterno. Romanos 5:17 dice, lean Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la transgresión de Adán, esa muerte pasó a toda la humanidad, esa muerte espiritual pasó a toda la humanidad, dice que mucho más, hay algo mayor, hay un reino superior, hay algo mejor, hay algo que es extraordinario para nosotros, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia. Dios no da la abundancia en escasa medida, la da en abundancia de la gracia y el don de la justicia. La justicia que es Cristo mismo encarnado, Cristo mismo crucificado, Cristo mismo resucitado, Cristo mismo ascendido y Cristo mismo impartido. Ese es el don de la justicia. Y que para que Dios cumpliera con su propósito eterno, siempre vivió ese proceso de crecimiento de su vida, ese proceso que había sido establecido por el Padre Eterno. Fue obediente a ese proceso, tuvo que vivir, aunque le doliera. Acuérdense que cuando estaba a punto de morir, gritó al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sintió dolor, quería salirse, pero había algo mayor en él, y era cumplir la voluntad del Padre. Era cumplir el Cristo impartido, hasta llegar a esto, a ese Cristo impartido en el corazón de cada uno de nosotros. Pero para que Dios diera cumplimiento a su propósito eterno, en este Cristo impartido hasta llegar allí, decidió tomar unas acciones. Y lo primero que hace Dios es que decide crear todo para que Cristo sea el todo en todo. Él decide crear, para lograr llegar aquí a este Cristo impartido, decide crear
todo para que Cristo sea el todo en todo. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Colosenses 1, verso 15 al 18. Colosenses 1, 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Wow. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El Padre, en su propósito eterno, decide crear todo para que Cristo sea el todo en todo. Porque todas las cosas fueron creadas para Él, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, dominios, principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para que se cumpliese el propósito eterno. Él es antes de todas las cosas, la preeminencia de ese Cristo maravilloso, la preeminencia, el primogénito de la creación, ese Cristo glorioso. Para que ese Cristo cumpliera ese propósito eterno, Él hace esta labor tan maravillosa de que crea todo para que Cristo sea el todo en todo. En todo. Colosenses 3:11, donde no hay griego, donde no hay judío, ni circunciso, no hay griego ni judío, circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí ya hay una impartición maravillosa. Aquí ya hay algo que está diciendo el apóstol Pablo, que Cristo es el todo, es el gobernante, es el Señor, es el Rey de reyes y Señor de señores, es el gobernante de todo nuestro ser. Cuando le entregamos en nuestro espíritu el gobierno absoluto de Dios, nuestra alma empieza a ser permeada por ese Cristo impartido en nosotros. Y al ser permeada nuestra alma, estamos entregando el gobierno de nuestra alma a Dios. Y cuando el alma es gobernada en su totalidad por Dios, ahora empieza a ser permeado el cuerpo. Así que mis miembros ya no tienen ningún ADN de pecado, por así decirlo, sino que la naturaleza divina empieza a permear mis miembros. Mis sentidos naturales son transformados en sentidos espirituales. Todo mi ser es transformado y empiezo a evidenciar la naturaleza y el carácter de Dios que ha sido puesto en mí por ese Cristo impartido. Sino que Cristo es el todo y en todos. Para que el Cristo impartido tenga la supremacía, el gobierno absoluto en todo lo creado, y así el universo tenga una funcionalidad práctica y nosotros tener una razón de existir. Cristo a través de Él, a través de ese cuerpo maravilloso y para Él. Por tanto, si lo sacamos, mucha gente saca de la ecuación a Cristo y sobre todo a este Cristo impartido, ¿no? Mucha gente lo saca de la idea, ¿no? Y saca ahí como que no. Si sacamos de la ecuación del propósito eterno a Cristo, todo desaparece. Ya no tiene sentido nada, porque Cristo es el todo en todos. Cristo es el todo en todo. Todo para que este universo tenga una función práctica y para que nosotros tengamos una razón de existir, tiene que estar Cristo ahí. Tiene que existir Cristo impartido en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Por eso no lo podemos sacar a Él del propósito eterno, no lo podemos sacar de la ecuación. Él es el todo en todo, Él tiene la supremacía, Él es el gobernante de nuestra vida, de nuestras emociones, de todo nuestro intelecto, de nuestra voluntad. Él tiene que ser el gobernante de todo nuestro ser. Todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de ese Cristo glorioso. ¡Wow! Ahora sí podemos entender por qué estamos viviendo tiempos tan difíciles. Y no es que sea el fin de los tiempos, no. Es que estamos viviendo en tiempos difíciles porque mucha gente
has sacado a Cristo de la ecuación, has sacado a Cristo del propósito eterno, has sacado a Cristo de la idea de quién es Dios. Y ahora nos preguntamos, ¿pero por qué suceden estas cosas? Porque no hay el gobierno de Dios en la vida de las personas. Y las personas destruyen todo a su paso, quieren hacer mal, quieren crear cosas que destruyan prácticamente la humanidad. Los avances científicos no son en pro, sino a veces en destrucción de la humanidad, porque hemos sacado a Cristo de la ecuación. Me acuerdo la hija de Billy Graham en el discurso de posesión del presidente Barack Obama, decía algo tan contundente que me quedó grabado cuando leí esa parte. Decía, y Estados Unidos está pasando la peor de sus crisis, porque ustedes se están preguntando y le están preguntando a Dios en este momento por qué está pasando tantas cosas malas en Estados Unidos. Y ahora sí le preguntan a Dios, pero como sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios de las universidades, sacaron a Dios de los jardines infantiles, y ahora se preguntan por qué hay tanta muerte y destrucción. Un discurso muy sólido y una realidad que es latente en nuestro tiempo. Tenemos que hacer que ese Cristo impartido, se refleje en nuestro mundo. Somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero somos la luz del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo es el todo en todos. Para que Cristo tenga esa funcionalidad, se ha dado a conocer ahora en medio del mundo. También una de las acciones que Dios decide para cumplir su propósito en medio de este Cristo impartido es que decide tener más hijos semejantes a su Hijo. Dios encontró plena satisfacción en lo que representa su Hijo unigénito. Por eso exclamó desde los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado en quien tengo placer. Este es mi Hijo amado en quien tengo alegría. Este es mi Hijo amado en quien tengo paz. Este es mi Hijo amado en quien estoy viendo el cumplimiento del propósito eterno. Qué bonito sería que Dios dijera de cada uno de nosotros, porque ese Hijo amado está ahora impartido en cada uno de nosotros. Y que dijera de Casa Vida en Plenitud como cuerpo aún de Cristo, esta casa es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien siento alegría, en quien siento placer, en quien me alegro, en quien me gozo. Qué rico sería eso. Wow. Ahora por su voluntad decidió darlo o entregarlo para engendrar muchos hijos primogénitos que expresan la vida y la gloria de su mismo Hijo. Esa es la función de ese Cristo impartido. Por su voluntad el Padre, sintiendo aún placer, complacencia, decide entregarlo para engendrar muchos hijos con un propósito eterno, para que esos hijos expresen la vida, para que esos hijos expresen la gloria de su mismo Hijo. Esa es la función de que cumple ese Cristo impartido en nuestras vidas. Él no fue impartido para darnos todas las cosas. Él no fue impartido para que sea ese Cristo bombero que nos apaga el incendio cada vez que lo necesitamos. Él no fue impartido para que cada vez que yo lo llame, Señor, ayúdame, Él me rescate. Claro que Él tiene el poder para hacerlo. Sí, no lo estoy negando. Pero en medio de eso hay algo más, hay algo mayor. Un cumplimiento de un propósito, un cumplimiento de que tú seas el reflejo de Él, un cumplimiento de que tú le evidencies, un cumplimiento de que tú le manifiestes, y en medio de todo eso, a veces sin pedirlo, naturalmente vendrán las añadiduras, vendrá la sanidad, vendrá de los recursos económicos, vendrán tantas cosas, sin estar siendo prácticamente un mendigo espiritual, porque Él conoce tus necesidades, porque eres su hijo. Y en medio de ser su hijo, Él te dice en esta mañana, tú eres mi hijo en quien tengo complacencia. Ahora la pregunta sería, ¿el Padre tiene complacencia de ti? ¿De lo que tú eres? Claro que sí, porque tú eres, acuérdese que Efesios 2:6, tienes la misma posición de Cristo, estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, tienes un lugar de autoridad, de dominio.
Él siente complacencia por ti. Y en esa complacencia tú tienes una funcionalidad de expresarlo a Él, de darlo a conocer. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, para que Él a los que hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es mi hermano. Wow. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero ese Cristo impartido en ti te dice en esta mañana que te conoció desde antes, te predestinó para que fueses hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cómo soy hecho conforme a la imagen de su Hijo? Cuando su Hijo se imparte en mi vida, ese Cristo impartido, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Él sea el mayor entre muchos hermanos. Está sentado con Cristo. Él es el mayor de los hermanos, es el primogénito. Es el que tiene esos derechos de herencia, una doble porción, claro que la merece, porque Él lo logró todo por nosotros, pero nosotros tenemos una porción, y eso es maravilloso. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 1, 4-5, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vuelvo y reafirmo una vez más, tú eres un hijo de Dios, un hijo que tiene una funcionalidad, un hijo que tiene autoridad, un hijo que tiene dominio, un hijo que tiene señorío, un hijo que está bendecido con toda bendición espiritual. Pero lo más maravilloso de esto, mi amado, es que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, determina adoptarnos como hijos suyos. Y estos hijos comparten, escuche lo que te voy a afirmar en esta mañana otra vez, comparten igualdad de derechos y herencia con su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Wow. Tú tienes derecho a una herencia. Tú tienes igualdad de derechos y herencia que su Hijo Jesucristo. Pero esa herencia Dios no se la va a dar a aquellos hijos de los cuales Él no tenga complacencia. No se la va a dar a esos hijos maduros. La herencia no se da a niños porque la malgastan, la tiran. La herencia se da a hijos maduros, entendidos en la voluntad, en el propósito del Padre. Hijos maduros que obedecen, hijos maduros que cumplen su propósito, hijos maduros que son buenos administradores de todo lo que Dios le ha entregado. Hijos maduros que son generosos en el propósito del Padre eterno. Hijos maduros que expresan la vida de Cristo, hijos maduros que oran, hijos maduros que escudriñan las Escrituras, hijos maduros que avanzan y crecen, hijos maduros que no se quedan en un entendimiento básico, sino que cada día quieren un alimento mejor y mayor, hijos maduros que no se conforman con la leche espiritual no adulterada, sino que desean ese alimento sólido para crecer y madurar, para recibir la herencia que el Padre nos ha dado. Wow. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Somos herederos con Cristo. Estamos sentados con Cristo. Tenemos igualdad de derechos de herencia con Cristo. A algunos esto les va a romper la cabeza seguramente, pero es una realidad que el Padre estableció en las Escrituras, porque no estoy hablando yo. Está hablando el Verbo que se hizo carne. La tercera acción que el Padre decide para cumplir su propósito eterno en ese Cristo impartido es que decide tener una familia de muchos hijos que sean su casa y donde Él habite para siempre. El anhelo del Padre eterno es compartir su herencia con una familia de hijos. La herencia se da dentro del concepto de familia. Eres parte de la familia de Dios. Hijos que se convierten en la morada de su gloria y en el lugar de su reposo. Volvemos a leer Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Una familia. Dios constituye una generación de hijos entendidos que se convierten con un vínculo de amor, con un vínculo de una naturaleza gloriosa, en una familia donde Él viene a cohabitar con nosotros.
y donde somos morada, el Cristo impartido, somos morada, somos templo del Espíritu Santo, que es el mismo Cristo impartido dentro de nosotros. Hebreos 3:6. Wow. Este Cristo impartido dice que ahora la casa de Dios somos nosotros. Amén. Ese Cristo impartido nos muestra que la casa de Dios ahora somos nosotros y que Cristo, quien como su Hijo sobre ella, muestra su gloria dentro de nosotros. ¡Qué maravilloso! Somos la morada de Dios y Cristo ahora en nosotros muestra su gloria. ¡Wow! Somos la evidencia, la expresión de esa gloria. Hebreos 3:6. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¡Ay! Yo no sé si usted se alegra por esto. Yo creo que no. Yo creo que este tipo de enseñanzas a mí yo no las voy a poder dar nuevamente. Que a mí me dan ganas de saltar de alegría, de gozo, de llorar, de expresar el gozo inefable que siento dentro de mí al leer estas cosas. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, mi amado, tú eres casa, habitación de Dios. Tú eres, y en esa habitación hay una luz encendida de una manera, no una lamparita, no una antorcha, no, una luz encendida que no se puede esconder en esa casa, que refleja a todos los demás lo que hay dentro de esa casa, ese Cristo impartido. Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, no puedo ni terminar de leer. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¡Wow! Gracias, Señor, por hacernos tu habitación y tu casa. No lo merecíamos. Pero lo más glorioso de esta es la responsabilidad que conlleva de ser esa habitación de Dios. Pero dice que esa gloria tiene que reflejarse, tiene que manifestarse, tiene que evidenciarse dentro de cada uno de nosotros. Los demás van a ver quién habita esta casa. Cuando te vean a ti, la demás gente va a ver que eres habitación de Dios. Pero lo más impresionante es que van a ver la luz de la gloria que está dentro de ti. Wow. Otra acción que Dios, el Padre decide tomar para manifestar ese propósito eterno en ese Cristo impartido, es que decide expresar a Cristo como Rey y extender su reino por medio de la iglesia para llenarlo todo con su gloria. Decide expresar a Cristo como Rey y extiende su reino por medio de la iglesia que somos tú y yo. La iglesia no es un lugar físico, la iglesia es un cuerpo, la iglesia es un grupo de personas que expresan la vida del Rey que la contiene para llenarlo todo con su gloria, para cumplir ese propósito eterno de llenarlo todo con su gloria. El propósito original de la iglesia define lo que ella es. ¿Qué es la iglesia? Habitación de Dios. Ese es el propósito original. El Cristo impartido, la iglesia es la habitación de Dios. Y lo que ella hace, ¿qué hace? Expresa todo. La vida de Cristo que contiene la iglesia, lo llena todo con la gloria de Dios. El propósito original de la iglesia define lo que es y lo que ella hace según el diseño, gobierno y naturaleza de Dios impartido por Cristo en ella. La iglesia no es para adornar el mundo. La iglesia no es para tener un mundo adornado con iglesias bonitas, no, sino para transformar el mundo. La iglesia no está puesta para adornar el mundo, sino para transformar el mundo. La iglesia no está puesta para que viva y exprese sucesos, sino que viva un proceso de transformación en medio de este mundo. La iglesia no está puesta para hacer ritos y ceremonias, sino para expresar la vida del Rey que está contenida dentro de ella. El instrumento legal para que Dios se dé a conocer es la iglesia. Ese es el instrumento legal. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la corporalidad, la diversidad en la unidad, donde todos los miembros no tienen la misma función, pero cumplen un mismo propósito de expresar la vida y la gloria del Padre Eterno que está contenida dentro de ese cuerpo. Instrumento legal por el cual Dios se da a conocer definitivamente es la iglesia, para que conozcan la multifacética gracia y sabiduría del Padre Eterno. La expresión de Cristo impartido en el hombre es la iglesia que lo evidencia y lo manifiesta. La iglesia
no tiene una función de estar encerrada en 4 paredes, cantando 3 rápidas, 2 lentas. La iglesia tiene que ser la expresión evidente del Padre, la expresión evidente de ese Cristo que está contenido dentro de ella. Y en la unión de esa multifacética gracia entre los hombres que está allí, tiene que darse a conocer, tiene que expresarse de una manera evidente, de una manera mayor, de una manera natural. Tiene que expresarse la iglesia. La creación misma está guardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué estamos esperando? El mundo necesita una iglesia que transforme, una iglesia que lleve luz, una iglesia que lleve sanidad, una iglesia que exprese la vida del Rey que la contiene, una iglesia que exprese a ese Cristo impartido dentro de ella. Efesios 3, 10 al 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 3, 10 al 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿cómo se va a dar a conocer la sabiduría del Padre eterno? Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a los gobernantes, a los reyes, a las potestades, a los que tienen poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito. Ese es el propósito eterno que hizo en ese Cristo impartido, en ese Cristo Jesús nuestro Señor. Que la iglesia se dé a conocer. Wow, qué responsabilidad tan grande tenemos cuando ese Cristo es impartido en nosotros. Qué responsabilidad tan grande. Qué responsabilidad de que la iglesia le dé a conocer. Ahora la pregunta es, ¿tú y yo como iglesia estamos dando a conocer a ese Cristo glorioso? Romanos 8:19. Porque el anhelo, como lo dije ahorita, Romanos 8:19, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación, el mundo, la creación, los demás hombres, la naturaleza, todo lo que nos rodea, está aguardando una manifestación gloriosa de los hijos de Dios, en la expresión de ese Cristo impartido, en la expresión de ese Padre eterno, que evidenciamos la vida de Dios. Todo lo que sucedió en Cristo era con un propósito mayor y mejor, y es que nosotros, como hijos amados y como cuerpo de Cristo, ahora le demos a conocer a Él. No a nosotros, no lo que yo hago, no, ni lo que yo, no es eso, no lo que yo hago, o mis actividades, o mi congregación, o mi comunidad, o mi ministerio, no es darnos a conocer nosotros, no es un evangelio humano, antropocéntrico, no, es que le demos a conocer a Él lo que Él ya hizo por nosotros. Como sucedió, un ejemplo claro, cuando tú miras la Biblia, como sucedió con Juan el Bautista, cuando le envían los sacerdotes y levitas y le preguntan, ¿eres tú Elías? ¿Y cuál fue la respuesta que contestó Juan el Bautista? Si tú lo lees ahí en Juan 1, 19 al 34, yo lo invito a que lo leas en tu casa. Juan 1, 19 al 34. Aquí llegan estos hombres a preguntarle, ¿eres tú Elías? ¿Quién eres tú? Dice, no, en la respuesta contundente, no, yo no soy. Yo soy la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Pero Dios después le reconoce que sí, él era Elías. Y hay uno más que Elías, dice, está aquí. Juan renuncia definitivamente a toda identidad egocéntrica, renuncia a toda forma, renuncia a todo título, renuncia a todo nombre, renuncia a todo esto, renuncia a ser reconocido Él, para que reconozcan quién es Él en el propósito eterno de Dios. Porque Juan reconoce que no es su mensaje, que no es su obra, que es solo un testigo de la verdad y cumple con esa asignación de ser testigo de la verdad. Si esto no es un ejemplo para nosotros, no sé qué es. Pero ahora en este mundo quieren ser reconocidos por sus dones, por sus ministerios, por sus carismas humanos. No eres tú. No eres tú. Y yo no sé, esto es una palabra para alguien en este día. No es tu afán. No es lo que tú haces.
es que yo fui, es que yo hice, es que yo ministré. No, no, es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Ese Cristo impartido está en ti, no para que te sientas un hombre egocéntrico, no es para que tu ego se inflame. Ese Cristo impartido está en ti no para que seas vanidoso, no es para que te creas más que los demás. Ese Cristo impartido no está en ti que porque sé más, entonces, wow, me siento mucho más que los demás. No, Él está ahí es para cumplir el propósito de Dios. Ese Cristo impartido está en ti para que digas como Juan, no soy yo, no es mi obra, es la obra de Dios, es la obra de Dios. Ahora reflexionemos sobre Juan, sobre este hecho cuando cumplimos nuestra asignación. ¿Nos presentamos a nosotros mismos? ¿Presentamos el yo? ¿O cumplimos realmente con su propósito de darlo a conocer? Cuando entendemos la realidad de ese Cristo impartido en nosotros, cumplimos realmente con ese propósito de evidenciarlo y de darlo a conocer. ¿Realmente lo hacemos? El Cristo ascendido fue puesto en gobierno a la diestra del Padre. El Cristo impartido habita en todos los hijos de Dios. Ese Cristo impartido en mí, que me lleva a renunciar al ego, a mi humanismo, para decir no soy yo, es Él, es Él, es Él, es Él. Ese Cristo impartido habita ahora en los hijos de Dios. Nos constituyó su cuerpo para manifestarle en la tierra y expresar el reino de Dios que Él inauguró. Hoy tenemos un cuerpo constituido por muchos hijos de Dios que deben aprender a funcionar como una unidad con un solo propósito. En este cuerpo espiritual estamos tú y yo, con la delegación de darlo a conocer a toda criatura, para que todos le glorifiquen a Él, no a nosotros mismos. Cristo impartidos para darle honra, gloria y majestad a ese Rey maravilloso. Gracias, Señor, por impartirse a nuestras vidas, Señor. Porque no es en nuestros afanes, no es en nuestras fuerzas, no es en mi humanidad, sino es en el poder de tu gloria. Ayúdanos a darte a conocer, a evidenciar y a manifestar esa gloria de ese Cristo en medio de nosotros. Gracias, Padre eterno. Gracias por cada familia de la Casa Vida en Plenitud que está entendiendo la realidad de ese Cristo impartido, que le sana, que le liberta, que contiene todas esas añadiduras en Él dado a nosotros. Gracias, Señor, nuestros pastores, por nuestras familias, que todas podamos avanzar y crecer en este propósito eterno de darte a conocer, Señor. Gracias, Padre eterno.